¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Seguimos con el contenido de nuestro curso y vamos a seguir trabajando con las derivadas parciales, pero vamos a introducir un nuevo tema. Para hoy vamos a trabajar entonces la derivada direccional. Vamos a definir lo que es un vector gradiente y propiamente a la derivada direccional. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar este nuevo tema que se llama derivada direccional. Pueden ir sospechando aproximadamente de lo que va a ser si nosotros recordamos que habíamos dicho que la derivada parcial se llamaba parcial, ¿sí? Porque solo era una parte, solo nos permitía encontrar pendientes en dirección del eje X o en dirección del eje Y. A esas derivadas las llamamos derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos encontrar una pendiente que no vaya a ser ni en el eje X ni en el eje Y, entonces tenemos que encontrar una derivada con otra dirección. De ahí el nombre entonces de derivada direccional. Para poder definir entonces o aplicar bien la derivada direccional, nosotros tenemos que introducir primeramente el tema que vamos a llamar vector gradiente. ¿Así? Para eso, primero recordemos algunos elementos importantes de la derivada parcial. ¿Sí? Entonces, recordemos que dijimos la derivada parcial es una pendiente. Entonces, supongamos la primera imagen. Tenemos una superficie, ¿sí? Vamos a llamar a este el eje Z, a este el eje X y a este el eje Y. Tenemos una superficie como esta, ¿sí? Que es la de color rojo, que se proyecta sobre el plano XY, ¿sí? Y todo ese rectángulo que está en el plano XY sería el dominio de esta función, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estarían entonces todos los posibles valores a los cuales nosotros podemos asignarle a la función y obtendríamos un punto en esa superficie. Ahora, supongamos que escogemos un punto cualquiera, XY, por esa parte, y queremos encontrar la pendiente, ¿sí? En la dirección del eje X, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la variable Y es constante, es decir, tendríamos aproximadamente esto. En un punto XY, vean, ¿sí? Trazamos un plano y la curva que se proyecta entre el plano y la superficie, entonces me va a permitir trazar la recta tangente. Esta línea de color negro que está aquí sería la pendiente en la dirección del eje X, asumiendo entonces que Y es constante. Ahora, supongamos en este mismo punto que yo deseo encontrar la pendiente ahora en el eje Y. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Tenemos entonces ahora el plano, ¿sí? Que corta paralelo al eje Y para poder encontrar la pendiente. Vean entonces la pendiente en este punto, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en este punto sería la derivada parcial de la función con respecto a Y, porque estoy asumiendo que X es constante, ¿verdad? Entonces tengo en el punto XY. Si nosotros intersectáramos esas dos pendientes, ¿sí? O trazáramos en un mismo gráfico los dos planos con las dos tangentes, aproximadamente tendríamos esto. Una gráfica, vean, en la cual nosotros podemos tener los dos planos y las dos curvas que hemos obtenido y las dos tangentes. Pero ahora, vean que nosotros hemos puesto que la tangente, ¿sí? En esta dirección se puede proyectar sobre la recta en el plano XY, ¿sí? En la cual Y es constante, y esta derivada parcial con respecto a Y se puede proyectar en el plano en el cual X es constante. Ahora, si nosotros tomamos que estas dos líneas que tenemos aquí son componentes de un vector, entonces nosotros podemos escribir ahora, ¿sí? Que nosotros tendríamos un vector cuyas componentes son las pendientes en un punto específico, es decir, las derivadas. A ese vector, ¿sí? Se le conoce como vector gradiente y se representa mediante esta letra. Esta letra, ¿sí? me define el vector gradiente, ¿sí? De una función f de x, y, cuyas componentes, ¿sí? Serían las derivadas parciales en cada eje correspondiente. En x entonces obtendríamos la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? Y nuestra componente en y sería la derivada parcial de la función con respecto a y. A este vector que nosotros tenemos aquí se le conoce como vector gradiente. Este vector gradiente tiene la característica de que sus componentes me definen las pendientes en algún punto específico de alguna función. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función de 3 variables, podemos ampliar esta idea y escribir entonces que el vector gradiente de una función de 3 variables, f de x, y, z en este caso, va a ser igual también al vector con componentes que sería para este caso la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí?
la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z. Y así tendríamos entonces el vector gradiente definido para tres variables de una función. Entonces vamos a ver un ejemplo de a qué se refiere muy bien esto. Muy bien, nuestro ejemplo número 1 dice: calcule el vector gradiente de f de x, y igual a y menos la exponencial natural de menos 2x cuadrado y. Y preguntan también, ¿cuál es el vector gradiente en el punto 1,0? Ok, entonces vamos a intentar localizar, vamos a primero a calcular nuestro vector gradiente. De acuerdo a lo que estábamos viendo, el vector gradiente de f de x, y no es más que la derivada parcial de cada una de la función que se convertiría en cada una de las componentes de nuestro vector. En este caso entonces nosotros tendríamos aquí que la derivada parcial de la función con respecto a x sería la componente en x. Entonces la derivada parcial de esta función con respecto a x, si la obtenemos, la derivada de y sería 0. La derivada de la exponencial sería la misma exponencial, ¿sí? Entonces tendríamos la exponencial de menos 2x al cuadrado y, ¿sí?, multiplicado por la derivada de adentro, y la derivada de la exponencial de menos 2x cuadrado y respecto a x sería menos 4x, pero como tenemos un menos afuera, entonces tendríamos simplemente aquí 4xy, ¿sí? Esa sería la componente en x de nuestro vector, ¿sí? La componente en y sería entonces ahora la derivada parcial de esa función con respecto a y. Entonces la derivada de y es 1 menos la derivada de la exponencial nuevamente, entonces sería la exponencial de menos 2x al cuadrado y por la derivada de lo que tiene adentro. Y si nosotros derivamos la expresión menos 2x cuadrado y respecto a y, obtendríamos ahora más 2x al cuadrado. Y aquí tenemos entonces nuestro vector gradiente, que era lo que el problema me decía. Démosle un significado. Este vector gradiente me define la pendiente en x y la pendiente en y de la función en cualquier punto, ¿sí? Es como la conjugación de las dos pendientes. Si el problema me pide que calcule el vector gradiente en el punto 1, 0, entonces lo que tengo que hacer es evaluar esa función en el punto 1,0. Es decir, que tengo que calcular el vector gradiente en el punto 1,0. Si evaluamos directamente, vean que como x vale 1 y y vale 0, en el momento en que nosotros evaluemos aquí en 0, esta expresión desaparece, obtendríamos entonces 0, si evaluamos ahora x1 y y0, aquí me quedaría 1, aquí me quedaría 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, y la exponencial de 0 es 1, por lo tanto obtendríamos 3. Significa entonces que en el punto 1,0 la pendiente en x es 0 y la pendiente en y es 3, ¿sí? Pero, ¿sí?, tenemos más ideas acerca de qué discutir sobre lo que es el vector gradiente. Entonces, quedémonos con esta idea por el momento. Hay algo más, pero por el momento, que el vector gradiente me define la pendiente en x y y conjuntamente, ¿sí? Podríamos decir que la pendiente en x es horizontal porque es 0, mientras que la pendiente es 3. Entonces, en el punto 1,0, en x no nos moveríamos, ni subiríamos, ni descenderíamos, y en y empezaríamos a subir 3 unidades por cada unidad horizontal que me mueva, ¿sí? Entonces vamos con esta idea ahora de la derivada direccional. Muy bien, ahora sí entremos de lleno con la derivada direccional. Hemos visto que las derivadas parciales, ¿sí?, con ayuda del vector gradiente me pueden definir componentes, ¿sí?, de un vector que llamamos vector gradiente, pero si nosotros necesitamos encontrar la dirección o la pendiente de una recta tangente en algún punto intermedio entre esos vectores, más o menos tendríamos esta idea gráfica. Tenemos así como había mencionado antes, la tangente en x, la tangente en dirección de y nosotros queremos ahora encontrar la dirección de la recta o de la pendiente en algún punto intermedio entre la derivada de x y la derivada de y. Es decir, tenemos que encontrar la pendiente de una recta tangente en una dirección diferente, es decir, una derivada direccional. Dado de que nosotros tenemos ya nuestro vector gradiente de una función cualquiera, en este caso podríamos colocar f de x, y lo definimos como un vector de esta forma. El vector gradiente de f de x, y es la derivada en x y la derivada en y, parciales siempre. Si nosotros queremos ahora un punto intermedio, entonces
mediante un vector unitario podemos direccionar las componentes de esa pendiente. Resulta entonces que nosotros vamos a definir que la derivada direccional de u de f x, y, estoy definiendo que es la derivada de la función en la dirección de un vector unitario, se puede escribir como el vector gradiente de la función con un producto punto de un vector unitario en la dirección en la cual yo quiero encontrar mi derivada. Es decir, para poder encontrar una derivada en medio de dos derivadas parciales, tengo que escoger una dirección, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con ayuda de un vector unitario que apunte en la dirección en la cual yo quiero localizar mi derivada. A esa derivada se le conoce como derivada direccional, la derivada direccional de la función f, ¿sí? O la derivada de f en dirección del vector unitario, ¿sí? Se calcula mediante esta expresión. Ahora, nosotros podríamos escribir esto entonces, que la derivada direccional de la función se podría escribir, si nosotros utilizamos los elementos que ya hemos trabajado, el vector gradiente, ¿sí? En producto punto con un vector unitario, que para este caso podríamos decir que tiene componentes a, b. Pero nosotros sabemos de que por ser un vector unitario, este vector tiene que tener la característica de que su magnitud debe ser 1. Nosotros podemos utilizar este vector de la forma en que lo necesitemos, siempre y cuando garanticemos que este vector de aquí debe ser unitario. Este vector tiene que ser unitario. No importa qué componentes tenga, pero debe ser unitario. Así, por ejemplo, supónganse que tenemos un vector unitario, ¿sí? El vector más simple, que es i, en el cual a es 1 y b es 0. Entonces, cuando hagamos el producto punto, la derivada parcial de f se cancelaría y tendríamos entonces que la derivada en una dirección del eje x, porque es 1,0, es la derivada de x respecto a la derivada de f respecto a x. Si nosotros tuviéramos ahora que a es 0 y que b es 1, cuando hiciéramos el producto punto, obtendríamos que la derivada de f sería 0 y la derivada de f con respecto a y sería la única que quedaría. Por lo tanto, la derivada en la dirección del eje y sería la derivada parcial de f con respecto a y, que es algo que cumple. Muchas veces podemos también expresar la derivada direccional en términos de una dirección angular. Es decir, si en esta figura que nosotros tenemos aquí tuviéramos un ángulo entre este valor de x y este valor de la derivada direccional que yo quiero, puedo escoger un vector unitario de una forma que me convenga utilizarlo. Es decir, podemos escribir que la derivada direccional podría ser el coseno de un ángulo, y el seno de ese mismo ángulo. ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo la derivada direccional respecto a una medida angular, ¿sí? Ya que esta podría ser aquí o podría ser de esta forma, por lo tanto las componentes cambiarían, pero si nosotros tenemos un ángulo medido respecto al eje x, sabemos que sería coseno del ángulo y seno del ángulo. Entonces tenemos dos formas de poder calcular una derivada direccional. Recuérdense, ¿qué es una derivada direccional? Una derivada direccional es la pendiente de una recta tangente en un punto con una dirección específica distinta del eje x y del eje y. ¿Por qué? Porque si quisiéramos calcular la pendiente con respecto al eje x, pues es simplemente la derivada parcial de la función con respecto a x. Y si queremos calcular la pendiente en dirección de y, sería la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces vamos a mostrar estas ideas con un par de ejemplos. Muy bien, tenemos nuestro ejemplo. Recordemos simplemente que la derivada direccional, la derivada de la función f en dirección de un vector unitario u, es igual al producto punto entre el vector gradiente y un vector unitario. Recuérdense, tenemos que garantizar que este vector sea unitario. Entonces, ejemplo número 2. Obtenga la derivada direccional de la función dada en el punto indicado en la dirección señalada. Ok, eso significa entonces que nosotros tenemos nuestra función f de x, y, x más y, tenemos el punto 2, menos 1 y tenemos el vector 6i más 8j. Entonces, primero vamos a calcular el vector gradiente de la función. Entonces vamos a obtener el vector gradiente. El vector gradiente, nabla de f de x, y, esta letra no se los mencioné, creo que se llama nabla, es igual a un vector, ¿sí? Que se obtiene cuando nosotros derivamos parcialmente la función con respecto a x y con respecto a y. Dado de que el problema me está iniciando con vectores unitarios, entonces lo voy a trabajar así. Vamos a calcular la derivada de esta función con respecto a x. Entonces, calculémoslo aquí, ¿sí? La componente y, que sería... Si nosotros derivamos, sería la derivada de esta expresión con respecto a x, que me daría y,
¿sí? Menos la derivada del la derivada del numerador por el denominador sin derivar, que sería x más y, menos ahora la derivada del denominador, que sería 1 con respecto a x, por ese sin derivar, que me daría xy, y toda esta expresión dividido entre el denominador al cuadrado, por lo que tendríamos aquí x más y, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más, ahora calculamos la componente en j, ¿sí? Entonces obtendría yo aquí la derivada nuevamente de esto respecto a y, que es x, ¿sí? X por el denominador sin derivar. Entonces obtendríamos aquí, sería x más y menos la derivada del denominador con respecto a y, que sigue siendo 1, por el numerador sin derivar, que es xy. Todo eso va a estar dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces tendríamos x más y, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros simplificamos esta expresión, vean que si multiplicamos y por x, aquí me quedaría yx y aquí me quedaría y cuadrado menos xy, podría cancelarlo y finalmente entonces me quedaría aquí solamente y cuadrado. Lo mismo aquí, x por x es x cuadrado, x por y es xy menos xy, se cancela y simplemente me queda x al cuadrado. Por lo que obtendría entonces mi vector gradiente como y cuadrado dividido x más y al cuadrado en y más x cuadrado dividido x más y al cuadrado en j. Ahora, como queremos calcular el vector, la derivada direccional en un punto específico, calculemos entonces el valor del gradiente en el punto 2, menos 1. Así entonces, el vector gradiente evaluado en el punto 2, menos 1 es el vector y más 4j. Si nosotros evaluamos esto en una calculadora nos da 1 y si evaluamos esto en una calculadora nos da 4. Entonces obtenemos el vector 1i más 4j. Ahora, para poder calcular entonces la derivada direccional en la dirección de este vector, es decir, la pendiente en esta dirección, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar que esto sea un vector unitario. ¿Cómo sabemos que es un vector unitario? Pues debemos recordar que para poder saber que es un vector unitario, tenemos que sacarle su magnitud y entonces si esa magnitud es 1, se llama vector unitario. Trabajemos ahora con este vector para poder obtener ahora la magnitud. Entonces aquí, si nosotros obtenemos la magnitud del vector b, se recuerdan que es igual a la raíz cuadrada de la componente en x más la raíz cuadrada de la componente en y, la raíz cuadrada del cuadrado de la componente en x más el cuadrado de la componente en y. Entonces sería 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. 36 más 64 es 100 y la raíz de 100 es 10. Por lo que si nos damos cuenta el vector no es unitario porque tendríamos que haber obtenido 1. Para volverlo entonces vector unitario, recordemos que nosotros tenemos que hacer que el vector se divida entre su magnitud para poder hacer que el vector sea unitario. En este caso entonces vamos a dividir este vector entre su magnitud. Entonces me quedaría el vector 6i más 8j dividido entre 10. Entonces sería 6i más 8j, todo esto dividido entre 10, que si nosotros simplificamos, obtendríamos finalmente entonces el vector 3/5 de i más 4/5 de j. Si ustedes quieren comprobar, cuando nosotros le saquemos la magnitud a este vector, así como lo hicimos con el otro, ¿sí? 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado y todo en raíz, ya tenemos 1. Así finalmente entonces podemos obtener el valor de la derivada direccional obteniendo el producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario. La derivada direccional sería entonces el producto punto entre el vector gradiente, que dijimos que era i más 4j, y eso multiplicado en producto punto por el vector unitario, que en este caso sería 3/5 de i más 4/5 de j. ¿Sí? Y si nosotros desarrollamos este producto punto, solo por si no se recuerdan que solo hacemos la multiplicación de las componentes x con x y y con y, y sumamos su resultado. Esto me da 19/5. Se recuerdan que sería 1 por 3/5 es 3/5 y 4 por 4/5 es 16/5 más los 3/5 que teníamos me da 19/5. Eso me da un valor aproximado de 3.8 unidades.
¿Qué significa este valor? Significa que la pendiente de la recta tangente en el punto 2,-1 con dirección a este vector es de 3.8. Y como es positiva, significa que si nosotros tomáramos esta dirección para movernos, empezaríamos a subir 3.8 unidades, ¿sí? Subimos 3.8 unidades por cada unidad que nos movamos en la dirección de este vector. Muy parecido a una pendiente, ¿sí? Recalquemos. Esta pendiente, ¿sí?, define que yo subo este valor cuando estoy parado en este punto y me voy a mover en la dirección de este vector, ¿sí? La pendiente en este punto en la dirección de este vector. Vamos con un ejemplo más. Muy bien, tenemos nuestro ejemplo número 3. Dice, obtenga la derivada direccional de la función, ¿sí? Ahora tenemos una función de 3 variables, en el punto 4, menos 4,2 en dirección hacia el origen. ¿Qué significa? Que si nosotros pudiéramos graficar esta superficie, ¿sí?, que sería una superficie de 4 dimensiones porque tiene 3 variables de entrada, ¿sí?, su salida sería en 4 dimensiones, en este punto, y nosotros quisiéramos caminar hacia el origen, ¿sí?, ¿cuál sería esa pendiente? Eso es lo que nos dice, ¿sí? Si estoy parado en este punto y me quiero mover en la dirección hacia el origen, ¿cuál sería esa pendiente? Entonces, vamos a calcular la derivada direccional. Necesito el vector gradiente. En este caso, el vector gradiente es el vector gradiente de la función de 3 variables, por lo que necesito entonces calcular la derivada en el eje X para obtener la componente en Y. Necesito la derivada de la función con respecto a Y para obtener la componente en J, y necesito la derivada de la función con respecto a Z para obtener la componente en K. En este caso, entonces, si nosotros derivamos, la derivada de esta expresión con respecto a X, pues es simplemente 2. La derivada de esta expresión con respecto a Y es menos 2Y. Y la derivada de esta expresión con respecto a Z es 2Z. Entonces ya tengo ahí mi vector gradiente. Ahora necesito encontrar el vector gradiente en el punto en el cual yo quiero calcular la derivada. Calculamos entonces el vector gradiente en el punto 4, menos 4,2. Si nosotros evaluamos cada una de las componentes, obtendríamos 2 en Y, más 8 en J, más 4 en K, ¿sí? Cuando evaluamos el valor de X4, de Y-4 y de Z2 en esta expresión, obtenemos este vector. Ahora, ya tengo entonces el vector gradiente en el punto en el cual quiero localizar la pendiente. Ahora tengo que ubicar el vector que me va a permitir calcular esa pendiente. Entonces vamos a calcular, tenemos un punto P con componentes 4, menos 4,2 y tenemos que movernos en dirección al origen, es decir, tenemos que movernos al punto 0,0,0. Si nosotros recordamos cómo calcular un vector, siempre se calcula como punto final menos punto inicial. Es decir, que ahora tengo que calcular el vector PO, ¿sí?, el vector que va del punto P al origen. Eso sería igual, ¿sí?, si nosotros utilizamos ahora siempre los vectores unitarios, la componente en Y más la componente en J más la componente en K, ¿sí? Entonces me quedaría ahora punto final menos punto inicial. Entonces voy de 0 menos 4, obtendríamos menos 4. 0 menos 4, obtengo 4. Y 0 menos 2, obtengo 2. Eso porque me estoy moviendo de este punto hacia el origen. Entonces del punto final resto el punto inicial para obtener el vector que deseo. Ahora, está claro, pues, creo yo, que la magnitud de este vector no es 1. Pero de todas maneras necesitamos sacarlas para poder calcular el vector unitario. Entonces obtengamos la magnitud del vector, en este caso PO, que sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente Z al cuadrado. En este caso sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esa magnitud, pues nos da 6. Entonces ya puedo calcular cuál es el vector unitario. En este caso mi vector unitario sería el vector U, cuyas componentes serían, ¿sí?,
como el vector unitario se recuerdan, es el vector dividido la magnitud. En este caso entonces me quedaría menos 4 dividido 6, que es 2 tercios en I, ¿sí? Más 4 dividido 6, que también me daría 2 tercios en J, más 2 dividido 6, que me daría 1 tercio en K. Y ahora sí, entonces puedo calcular el valor de la derivada direccional de la función f, que sería igual al producto punto entre los vectores que nosotros ya hemos calculado. En este caso entonces el primer vector es el vector gradiente que teníamos, que tiene componentes 2i más 8j más 4k, y el vector unitario, que es 2 tercios en i más 2 tercios en j más 1 tercio en k. Y así tenemos entonces el producto punto. Si nosotros desarrollamos esto, recordemos, sería 2 por 2 tercios más 8 por 2 tercios más 4 por 1 tercio. Si evaluamos eso, solo que no me va a salir porque me confundí. Vean que era 0 menos 2, aquí era menos 2. Omití este signo y ya no los coloqué aquí. Aquí sería menos 2 tercios. Y aquí sería menos 1 tercio. Ahora sí, por lo que entonces aquí me quedaría este valor menos 2 tercios y aquí menos 1 tercio. Si no, no me voy a obtener el resultado que había calculado. Entonces miremos, esto me da 8 tercios. ¿Qué significa? ¿Sí? Significa que si nosotros estamos parados sobre esa superficie en el punto 4 menos 4,2 y decidimos caminar hacia el origen, entonces la pendiente en ese punto sería de 8 tercios, aproximadamente 2.66. ¿Sí? Entonces, si nosotros camináramos en dirección del eje X, está claro que nuestra pendiente sería de 4 unidades. Si camináramos en la dirección del eje Y, nuestra pendiente, perdón, sería de 2 unidades. Si camináramos en la dirección de Y, sería 8 unidades. Si camináramos en la dirección de Z, sería 4 unidades. ¿Sí? Pero si decidimos caminar en dirección hacia el origen, la pendiente es de 8 tercios. Muy bien, vimos que el vector gradiente nos indica las pendientes de las rectas en las direcciones de X y Y para una superficie específica. Pero resulta que esto también tiene una geometría que, como todo en el cálculo, siempre se relaciona con algo geométrico, y en este caso el vector gradiente se relaciona con las curvas de nivel. ¿Cómo así? Miremos un ejemplo de unas curvas de nivel. Supónganse que tenemos esta superficie, estas curvas de nivel en el plano XY, y nosotros trazamos distintos vectores gradientes en los puntos correspondientes sobre la curva. Entonces, en esta curva, ¿sí? Que aquí ya nos salió en la figura, ¿sí? Esta curva que tuviéramos aquí, si yo decido escoger un punto sobre esa curva y calcular y trazar el vector gradiente en ese punto, resulta que ese vector gradiente forma un ángulo de 90 grados con esa superficie de nivel, y no es casualidad. Independientemente de la curva de nivel que nosotros escojamos, si decidimos calcular el vector gradiente en uno de esos puntos, ese vector gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces anotémoslo. El vector gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Primer dato geométrico importante. Otro dato importante es que si el vector es perpendicular, ¿sí?, a las superficies, ese vector siempre va a apuntar en la dirección en la cual exista la mayor pendiente, ¿sí? Entonces, otro dato importante, el vector gradiente siempre apunta en la dirección del mayor crecimiento, ¿sí?, o mayor pendiente. ¿Sí? Eso significa que si nosotros nos paráramos sobre esta curva de nivel en este punto y decidiéramos caminar en la dirección en la que más pendiente hay, lo único que tendría que hacer es calcular el vector gradiente para que me apunte, ¿sí?, en la dirección que es perpendicular. Y tiene sentido, porque recordemos que las curvas de nivel me dan valores en los cuales estamos a ciertas alturas específicas. Si yo quiero cambiar de altura, entonces tengo que moverme de forma perpendicular a la curva de nivel para poder subir. Otro dato importante es que
Siendo el vector gradiente un vector de dos componentes, nosotros podemos sacarle la magnitud. ¿Pero qué define esa magnitud? La magnitud del vector gradiente siempre da como resultado el valor de la mayor pendiente. Eso significa que aparte de que el vector gradiente me dice en qué dirección es la mayor pendiente, si nosotros obtenemos la magnitud de ese vector gradiente, entonces obtenemos cuál es esa mayor pendiente. Y funciona recíproco, es decir, si este vector gradiente apunta a la dirección de mayor crecimiento, pero yo no quiero subir, sino lo que quiero es bajar, entonces tengo que moverme en dirección contraria al vector gradiente, ¿sí? Si nosotros estamos en este punto y quiero bajar, entonces me muevo de forma opuesta al vector gradiente para encontrar el punto de menor crecimiento, ¿sí? Opuesto a este vector para obtener el menor crecimiento, opuesto a este vector el menor crecimiento, opuesto a este menor crecimiento y opuesto finalmente a este vector el menor crecimiento. En la dirección que me apunta el vector, mayor crecimiento, en la dirección contraria, el menor crecimiento. Si suponemos que esto fuera una montaña y quiero subir lo más rápido que se pueda, tendría que subir en donde más pendiente hay, lo que significaría que esta ruta a seguir sería la más adecuada, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros subimos una montaña no buscamos los puntos de mayor pendiente, sino ubicamos los puntos de menor pendiente para que sea más fácil el ascenso. Pero en este caso, si lo que queremos es subir lo más rápido que se pueda o con la menor distancia, el vector gradiente es nuestra ayuda. Entonces, esta información es importantísima, que necesito que la anoten ahí en su cuaderno, ¿sí? El vector gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. El vector gradiente siempre apunta en la dirección del mayor crecimiento o mayor pendiente. Y la magnitud del vector gradiente siempre da como resultado el valor de la mayor pendiente, ¿sí? O el mayor crecimiento, como queramos verlo. Entonces, en base a esto, hagamos unos ejemplos. Muy bien, nuestro ejemplo número 4 dice así: encuentren un vector que produzca la dirección en la cual la función dada aumenta más rápidamente en el punto indicado. Encuentren la máxima pendiente y nos hacen una última pregunta: ¿en qué dirección disminuye más rápidamente? Vean entonces, el problema me dice que tenemos esta función, solo que aquí es al cubo también, la función x al cubo menos y cubo, ¿sí? Es una superficie, imagínense una superficie, una montaña cualquiera, en la cual nosotros estamos parados en el punto 2, menos 2 y queremos decidir, ¿sí?, en base a la matemática, cuál es la dirección en la cual vamos a ascender más rápidamente. Nosotros visualmente, si estamos sobre una montaña, podemos voltear a ver en todas las direcciones para visualizar en qué punto yo tendría que caminar para empezar a subir con más inclinación. Matemáticamente nos ayudamos del vector gradiente. Entonces calculemos el vector gradiente. El vector gradiente de la función f, ahora sí, de x, y sería igual, si utilizamos nuevamente vectores unitarios, y más la componente en j. Entonces tenemos ahora la derivada parcial de la función con respecto a x, que sería 3x al cuadrado, y la derivada de la función con respecto a y, que sería menos 3y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestro vector gradiente. Para poder calcular cuál es la dirección en la cual la función crece más rápidamente, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar el vector gradiente en el punto que el problema me está dando. Es decir, entonces en este caso, el vector gradiente de la función evaluado en el punto 2, menos 2 sería igual, si evaluamos nuevamente con nuestros vectores unitarios, que es más fácil escribir aquí en la compu, entonces obtendríamos, si evaluamos en 2, aquí obtendría 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12, y si evalúo aquí en y, menos 2 al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12. Entonces podríamos escribirlo mejor de esta manera, ¿sí? El resultado sería 12i menos 12j. Eso significa que en la dirección de este vector nosotros tendríamos la máxima pendiente, en la dirección de 12i menos 12j. Ahora, si nosotros queremos entonces calcular cuál es la dirección del máximo crecimiento, entonces lo único que tengo que hacer es calcular ahora la magnitud del vector gradiente en ese punto específico. Entonces, si calculamos la magnitud de 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, pues sabemos que sería 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, me daría 2 por 12 al cuadrado, que daría al final 12 por raíz de 2, que si nosotros aproximamos, ¿sí?, pongámoslo aquí, 12
raíz de 2, ¿sí? Que esto aproximadamente me da un valor de 16.97 unidades. ¿Qué significado tiene esto? Nuevamente pensemos. El vector gradiente, la magnitud de ese vector gradiente me dice cuál es la pendiente más grande, ¿sí? Y el vector gradiente me dice en qué dirección es esa pendiente más grande. Eso significa que si nosotros estamos parados sobre esta montaña en el punto 2,-2 y queremos movernos en la dirección de la mayor pendiente, lo que tengo que hacer es moverme en esta dirección, ¿sí? Moverme 12 unidades en X y 12 unidades en Y, o una unidad en X y una unidad en Y, que sería prácticamente el mismo vector, y menos una unidad en Y. Y la pendiente en esta dirección del vector unitario, del vector gradiente, es la pendiente de 16.97. ¿Qué significa? Que por cada unidad horizontal que me mueva, tengo que ascender 16.97 unidades, ¿sí? Por cada unidad horizontal subiría 16.97. Obviamente horizontal en la dirección de este vector. La última pregunta del problema es que encuentre la máxima pendiente, no, ¿en qué dirección disminuye más rápidamente? Está claro que para poder calcular, según lo que habíamos dicho en el enunciado anterior de las curvas de nivel, es que la dirección opuesta al vector gradiente es la dirección en la que nosotros vamos a descender más rápidamente. Por lo que entonces, ¿sí?, el negativo del vector gradiente, ¿sí?, me generaría entonces menos 12i más 12j, que sería entonces dirección en la que disminuye más rápidamente. Dicho de otra forma, en esta dirección nosotros descenderíamos más rápido de nuestra montaña, si lo queremos ver así, ¿sí? Entonces tenemos ahí con ese último ejemplo. No, vamos con un ejemplo más, que es una aplicación extra, un poquito más de pensar, para que esto quede culminado. Muy bien, este problema requiere un poquito más de análisis y de comprensión, pero no es nada difícil acerca de lo que hemos estado trabajando. Dice, encuentre la derivada direccional de la función f de x, y igual a x más y cuadrado en el punto 3,4. Ya tenemos ahí, ¿sí? Lo único que nos hace falta, recuérdense, la derivada en una dirección específica requiere de una función, un punto y la dirección, o el vector unitario. ¿Sí? Tenemos la función, tenemos el punto, pero ahora no me dan el vector, sino me dicen una pista. En la dirección de un vector tangente a la gráfica de 2x cuadrado más y cuadrado igual a 9 en el punto 2,1. ¿Qué significa eso? Estos dos valores, ¿sí?, me sirven para encontrar el vector gradiente y la evaluación del vector gradiente en un punto específico. Para encontrar la dirección tengo que analizar esta expresión. Dice, ¿cómo encuentro el vector? Pues el vector es la dirección, o el vector tangente a la gráfica de 2x cuadrado más y cuadrado igual a 9 en el punto 2,1. Muy bien. Entonces empecemos, ¿sí?, con los datos que tenemos. Primero vamos a calcular el vector gradiente de la función f de x, y, que en este caso sería, si vuelvo a utilizar los vectores unitarios por el uso de la computadora, para mí es más fácil utilizarlos aquí, aunque en pizarrón prefiero utilizar los paréntesis triangulares, en este caso no. Entonces vamos con la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? Si derivamos la función x más y cuadrado respecto a x, obtengo 1, y la derivada de la función con respecto a y es 2y. Entonces tenemos aquí nuestro vector gradiente. Ahora evaluemos este vector gradiente en un punto, ¿sí?, que nos dan, que sería 3,4. Si evaluamos ese vector, pues me quedaría 1i, que sería i. Si y vale 4, entonces me quedaría más 8j. Ya tengo el vector gradiente en el punto específico. Ahora necesitaría el vector unitario, pero el vector unitario no está dado de forma tan simple. Ahora el problema me pide encontrar un vector tangente a esta curva en este punto. Bueno, entonces vamos a calcular la pendiente, ¿sí?, de esta función en este punto. Entonces veamos. Vamos a derivar implícitamente, ¿sí? Vamos a poner aquí, localizando el vector. Entonces aquí me quedaría, la función sería derivar parcial, derivar, ¿sí? Y como es una función simple de dos variables, vamos a encontrar la pendiente. Entonces derivo implícitamente. La derivada de 2x cuadrado es 4x, más la derivada de y cuadrado es 2y, por la derivada de y, que es y', y eso es igual a la derivada de 9, que es 0. Si nosotros despejamos aquí y', esto sería menos 4x, todo esto dividido entre 2y, que simplemente sería menos 2x dividido
y. ¿Sí? Y como se supone que la pendiente está dado por la derivada, entonces si nosotros evaluamos la expresión obtenida en el punto que el problema nos da para el vector tangente, que en este caso sería el punto 2,1, 2 dividido 1, entonces esto me da que la pendiente es menos 4. Ahora ya casi tenemos el vector. ¿Por qué? Porque nosotros recordémonos que la pendiente es el cambio en y dividido el cambio en x. Si nosotros ponemos atención en esto, entonces aquí tendríamos que nuestra pendiente en este caso sería menos 4, ¿sí? Que dividido 1, por lo que si recordamos también un vector cualquiera, llamémoslo A, ¿sí? Siempre tiene componentes en I y componentes en J que tiene la característica que son delta X y delta Y. Si tuviéramos Z sería delta Z. Ahora, si nosotros ponemos atención, entonces nosotros tenemos aquí dos vectores que son tangentes a esa curva en ese punto especificado, que en este caso serían A igual, ¿sí?, a la componente en I más la componente en J. Ahora, si nosotros tenemos que delta Y dividido delta X es menos 4 partido 1, significa entonces que este puede ser menos 4 y delta Y puede ser 1, o obtendríamos que el vector podría ser 4 en I y menos 1 en J. Entonces tengo dos vectores posibles para este resultado, pero ninguno de estos vectores es unitario, por lo que nosotros tenemos entonces que sacar la magnitud de esos dos vectores. Si nosotros sacamos la magnitud del vector A, así sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería raíz de 17. De 17, ¿sí? Y obviamente la magnitud del otro vector también es la misma. Entonces aquí tenemos nuestros vectores casi unitarios. Para poderlos hacer unitarios, entonces tendríamos que dividir cada vector entre su magnitud. Entonces regresémonos para aquí para ver, poder escribir estos vectores. Los vectores unitarios, U, en este caso, sería igual entonces al vector A dividido su magnitud. Pero como tenemos dos vectores A, uno es menos 4 y 1 y el otro es 4 y menos 1, ambos con magnitud 17, entonces obtendríamos que los vectores son, 1 sería menos, momento, tenemos algo malo aquí, regresemos, teníamos que era delta Y dividido delta X, delta Y es 4 y delta X es 1, entonces aquí estoy mal, aquí sería menos 1 y aquí sería 4 y aquí estaría mal también, aquí sería 1 y aquí sería 4. Ahora sí, perdón, no había tomado en cuenta eso, ahorita reaccioné. Entonces ahora sí, aquí sería entonces un vector unitario, ¿sí?, que sería entonces menos 1 dividido raíz de 17 y 4 dividido raíz de 17. Entonces aquí me quedaría el vector 1 dividido raíz de 17, esto en I, menos 4 dividido raíz de 17 en J, sí, que sería un vector unitario. El otro vector unitario sería muy parecido, pero con la diferencia de que aquí sería menos y aquí sería más, porque lo único que diferenciaba los vectores eran los signos. Si quieren revisemos, sí, menos y más y menos. Entonces aquí ya tengo los vectores unitarios, por lo que ahora simplemente encuentro entonces la derivada direccional para los dos vectores. La derivada direccional entonces de la primera sería la derivada direccional de la función f con respecto a u, que sería nuestro vector gradiente multiplicado por nuestro vector unitario, ¿sí?, en producto punto. Entonces sería 1 por 1 raíz de 17 más 8 por menos 4 raíz de 17, que si simplificamos y aproximamos sería más o menos menos 7.52 unidades. Y si nosotros calculamos la derivada direccional utilizando el otro vector, pues resulta que nos daría casi lo mismo, solo que con signo positivo. ¿Qué significa? Que en una dirección, ¿sí?, nosotros disminuimos o bajamos 7.52 unidades por cada unidad que nos movamos, es decir,
una unidad me muevo 7.52 unidades bajo, mientras que en la otra dirección sería una unidad me muevo hacia la derecha, me muevo de forma horizontal y 7.52 unidades son lo que subo. Y para finalizar, como siempre, tenemos nuestros ejercicios. Ejercicios. Encuentra la derivada direccional de la función f de x, y igual a x más y más 1 al cuadrado en el punto 3,2 hacia el punto 5,3. ¿Qué significa eso? Que quiero la derivada en este punto cuando nosotros nos vamos a mover de este punto al punto 5,3. El problema número 2 dice, encuentre un vector que produzca la dirección en la cual la función aumente más rápidamente en el punto que se indica. Nos dan la función y queremos calcular cuál es el vector en la cual aumentamos más rápidamente. Bueno, y es así como hemos llegado al final de un nuevo video. De verdad, siempre mis mejores deseos son que este video les haya sido útil. Recuérdense que si les gustó, si les sirvió, si encontraron algo útil, darle me gusta. Y si quieren estar atentos cuando yo suba más videos, pinchar también en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.